Y estamos grabando. Bueno, hola a todos chicos y chicas que están aquí presentes con nosotros y quienes nos estén viendo en el futuro. Bienvenidos a otra charla de Shapers Academy, un ciclo de charlas realizado por Global Shapers en el Hub Santiago, hecho por nuestra comunidad para nuestras comunidades. Y esta vez vamos a estar hablando de una temática bastante interesante junto a nuestro querido vicecurator y gran ser humano, Ignacio Bugueño, quien va a dar una charla sobre cómo se cuenta mi voto, en qué consiste el sistema de votos y electoral que se viene para el proceso constituyente aquí en Chile y un montón de otros temas interesantes sobre esta y otras temáticas. Así que, sin consumirte más de tu tiempo, Nachín, por favor, toma el escenario que es todo tuyo y dale. Bueno, gracias Leo por la presentación y a los que se pudieron conectar en domingo a las 2 de la tarde. Sé que no es un horario muy cómodo, así que gracias. Voy a partir el tiro para no quitar más tiempo a los que se conectaron. Voy a compartir pantalla la presentación. Avísenme si lo ven bien. Sí se ve. Se ve, se ve. Súper. Perfecto. Bueno, considerando que tenemos 1, 2, 3, 5, más de 8 elecciones este año distintas, sobre todo para quienes quizás no dominan cómo funciona el sistema electoral, me parece importante porque este año toda la gente está muy encima de lo que está pasando, muy interesada en el tema, digamos, de las elecciones, y además han ocurrido muchos cambios acerca de cómo votamos, y creo que es importante que entendamos cómo se cuenta cada uno de los votos, cómo funciona eso, y por eso me parece importante que lo viéramos como tema como Hub. Entonces, un poco, esto va a ser un repaso muy breve de cómo funciona nuestro sistema electoral, que además es distinto para cada elección, y después vamos a revisar en el fondo cómo se va a desarrollar esta convención constitucional que viene a partir de la mitad de este año. Nachín, Bueno, una pregunta, y también para el sí. resto, solamente, sorry por interrumpirte, pero ¿a alguien más le aparece la presentación de Nacho medio cubierta por un rectángulo a la derecha y uno a la parte de arriba? ¿O A mí soy yo también, solo? a mí también me sale A así. mí también me sale igual. ¿Cómo aparece? Sí. Aparece un rectángulo que está... Creo. Bueno, como les decía, en 2015 se creó un nuevo sistema electoral acá en Chile, que en el fondo reemplazaba el tan infame, si se quiere, sistema binominal. Este nuevo sistema, que se le denomina sistema proporcional, lo que hizo fue básicamente tener un objetivo claro, que era aumentar la representatividad, en el fondo tener una mayor diversidad de fuerzas políticas en los espacios de elección popular. Y esto es importante considerarlo porque, más que decir si un sistema político es, si un sistema electoral es mejor o peor en cierto sentido dentro del contexto democrático, es importante entender que cada sistema tiene sus distintos objetivos y si se cumplen o no. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema claramente tiene una vocación de asegurar un bipartidismo que mantenga cierta estabilidad. Ese también era un poco el objetivo del sistema binominal. Hoy día, y desde el 2015 en adelante, el objetivo es distinto. El objetivo es favorecer una mayor diversidad de fuerzas políticas instaladas en los distintos espacios de poder, y en ese sentido hay decisiones que uno va a ver y que vamos a ver más adelante que tienen ese objetivo y que fuera de su contexto se podrían ver de una forma negativa o positiva. Voy a tratar de no ponerle sesgo al sistema electoral, pero me interesa también que lo conversemos un poco, que me vayan interrumpiendo si lo quieren hacer, porque la idea en el fondo era justamente que esta conversación sea un poco en torno de cómo va a funcionar el sistema y qué pensamos respecto a él. Un segundo. Listo. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos, Que Nachín. no sé, Te parece que escuchamos se bien. silenciaba. Ya, que me aparecen como unos avisos de...
de Zoom, perdón. El sistema representativo actual que tenemos en el fondo es básicamente una adaptación chilena del sistema DONT, que es el sistema electoral que está en la mayoría de las democracias de Europa y que además se utiliza en algunos países de Latinoamérica y que en el fondo lo que hace eh, es bastante complejo, es un sistema matemático que lo que hace es dividir los votos proporcionalmente en las listas de acuerdo a cuántos salen. Pero la versión chilena lo importante es que hizo ciertas cosas. Antes teníamos 120 diputados y 30 senadores. Esos números aumentaron. Hoy día tenemos 155 diputados y en la elección que viene este noviembre vamos a pasar a tener 50 senadores. Hasta hoy día tenemos 33, me parece. Eh, Ese es uno de los cambios. El otro cambio es que originalmente Chile estaba distribuido en 70 distritos. Los distritos son las zonas electorales que están bajo la representación de alguna autoridad, sean diputados, senadores, en fin. Se hizo un redistritaje completo y se separó Chile en 28 distritos para permitir que haya una mayor cantidad de parlamentarios en un solo distrito para favorecer, digamos, esta diversidad. Entonces, en vez de tener dos diputados por Santiago, hoy día tenemos, digamos, 8 diputados por el distrito 10, que corresponde a 6 comunas, incluyendo Santiago, en el fondo permitiendo que se reparta ese mismo territorio en muchos más grupos, digamos, partidos, muchas más tendencias políticas, en el fondo favoreciendo una mayor representatividad. Ese es en el fondo el objetivo principal de este nuevo sistema. Ya no tan nuevo porque ya llevamos un par de elecciones con él. Y finalmente lo que hace el sistema DONT, que esta es la parte matemática, es establecer esta cifra repartidora. Se lo explico un poco. Eh, Cuando tenemos los votos, lo que quiere favorecer el sistema en el fondo es que más que personajes políticos estén representados en el Congreso, digamos que el voto nuestro sea para una persona puntual, lo que ocurre es que el voto está destinado a ideas. Entonces el incentivo está en que grupos que piensan similar se unan en listas comunes para lograr alcanzar, digamos, escaños en el Congreso, espacios en la Convención Constitucional, concejales en el Consejo Municipal, en fin. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, todos los votos de la lista se suman, luego se dividen por los distintos números de autoridades que hay que elegir. Por ejemplo, en un lugar que hay que elegir 5 parlamentarios, lo que ocurre es que se vota o sea, se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y ese número de resultados, digamos, lo que nos da es una cifra que es la que pedimos, entre comillas, de voto para asignarlo. Esto suena muy complejo, pero básicamente lo que se hace es que cada lista, no importa si tú votas por, no sé, y por eso la polémica que ocurrió hace poco con representantes del Partido Republicano en lista de Chile Vamos, o representantes del Partido Comunista o del Partido Progresista en listas eh, de la Unidad Constituyente, creo que se llama la fuerza política, eh, porque esto, digamos, favorece a los grupos que logran asociarse, que logran formar pactos, porque suman más votos finalmente, pues, porque si tenemos más número de candidatos competitivos, suman más votos la lista completa, y luego esa lista se va a dividir. Eh, de manera que, por ejemplo, si tenemos, digamos, 3 listas, cada una de esas listas va a tener un número de votos y ese número de votos después se asigna a los personajes por el orden que va a sacar. Esto suena muy enredado, pero muy en simple en el fondo. Si una lista, si un partido, por ejemplo, consigue el doble de votos que la otra, va a tener el doble de representantes que la otra, más o menos. Eh, digamos, esta cifra repartidora que se llama se va aplicando de arriba hacia abajo hasta completar todos los cupos. Entonces, ¿qué pasa? Se hace toda esta división, a cada lista se le asignan estos números, y en esa división se van poniendo, no sé, 5, 2500, como aquí se va viendo. Entonces puede ser perfectamente que una lista obtenga 0 y una lista obtenga 3, a pesar de que el número 1 de la lista, el más votado, haya sacado todos los votos y que los otros dos no hayan sacado ningún voto. Como por ejemplo pasó muy famosamente en el 2017 con el Distrito 10 con George Jackson, que sacó casi el 30% de la votación, pero su segundo y tercer lugar sacaron el 1% del voto. Como la lista en total, gracias a George Jackson, sacó un porcentaje tan alto, permitió, digamos, hacer este arrastre. Una Que pregunta, solamente, Ignacio. ¿sí? ¿Las listas son abiertas o cerradas? Las listas son
abiertas en el sentido de que digamos, no necesariamente van a salir en el orden que los partidos quieran, sino que en el orden de quién más votó. Y uno vota por la persona y no por la lista. Pero lo que hacemos, digamos, es que los votos de la lista se suman independiente de por quién uno votó, y después, digamos, se saca este primer cálculo de cuántas personas electas le corresponde a cada lista. Dentro de la lista, en donde vemos quién fue el más votado para entrar al ocupar el cupo. Entonces, si una lista tiene 3 cupos, se eligen los 3 más votados de esa lista. Lo que es importante también sí es que, bueno, este sistema DONT es bien aplicado a la chilena. En la mayoría de los países lo que se hace es aplicarlo una vez y que se hace sobre la lista completa, en el fondo obligando a que las coaliciones realmente piensen similar. Pero lo que pasa en Chile es que se hace un doble DONT, en donde se aplica una segunda cifra repartidora dentro de los partidos, haciendo que el arrastre sea de preferencia dentro del mismo partido. Entonces, en el fondo, si 2 candidatos del mismo partido sacan suficientes votos para salir electos, pero el otro partido los dobla, perfectamente el segundo candidato más votado puede quedar fuera porque el partido fue el que obtuvo, el otro partido fue el que obtuvo más votos en total. Entonces, en el fondo, hay que tener claro eso, que cuando vamos y marcamos un voto en la papeleta, no estamos votando solamente por la persona, sino que por el partido y por la coalición política. Y esa coalición puede organizarse completamente distinta a cómo los votos necesariamente van. No es que sea de primero, segundo y tercero solamente, sino que se aplica todo este proceso primero para garantizar, digamos, una mayor representatividad de las fuerzas. Porque, por ejemplo, si esto fuera directo, habrían, no sé, coaliciones que sacan muy pocos votos por separado, pero que suman suficientes votos, como en el caso, no sé, por ejemplo, de Florcita Motuda, que sacó menos del 2% de los votos, pero que salió electo porque su lista en total obtuvo suficientes votos para elegir a una persona. Entonces, en el fondo, uno vota por la persona, la lista no es cerrada en teoría, porque uno no está votando necesariamente por la lista, pero sí hay un componente, digamos, en que la lista puede elegir una persona sin que esa persona sea necesariamente la más elegida en el orden, digamos, de votos sin ningún cálculo. Entonces, así funciona un poco el sistema, y en este sistema sobre eso se aplican ciertas otras correcciones que me parece que las tengo aquí. Perdón, me estoy adelantando. Acá. Sobre eso se aplica también que en distintos distritos hay distintos números de personas, entonces obviamente los cupos son distintos, y tenemos lo que se llama paridad de entrada, que es que cada lista debe tener al menos un componente, un 60%, no más de un 40% perdón, 60 versus 40 de distintos géneros. Entonces, una lista puede inscribir 60% de mujeres y 40% de hombres, o viceversa, pero no puede haber una diferencia mayor a esa. Y la tendencia, digamos, el sistema está hecho para que idealmente haya un 50 y 50% en las elecciones de parlamentarios y de concejales. En la materia constitucional es un poco distinto por la ley de paridad, y eso lo vemos más adelante. ¿Qué es esto en el fondo? Este año, o más bien el año pasado, se introduce esta nueva situación de paridad y de escaños reservados, particularmente para la Convención Constitucional. Por eso les explicaba que en realidad en Chile tenemos varios sistemas electorales funcionando a la vez. La Convención Constitucional opera con el mismo sistema parlamentario, digamos, de repartir los votos en la lista, en el fondo de reorganizar los votos para favorecer la participación de mayor cantidad de listas, pero introduciendo nuevos componentes de corrección. Corrección se llama en el fondo cuando uno en los sistemas electorales toma un voto y digamos, no solamente aplica más votado, segundo votado, tercero votado, sino que aplica otras variables a considerar. En este caso, tenemos primero los escaños reservados. De los 155 cupos que va a tener la Convención Constitucional, 17 han sido reservados para la representación de los 10 pueblos originarios que están reconocidos en Chile. Estos se organizan de la siguiente manera: son 7 escaños reservados para Mapuche, 2 para Aymara, y el resto son 1 para cada uno de los otros pueblos originarios. Esto se hizo inclusive, digamos, con una corrección, porque algunos pueblos originarios tienen demasiados pocos habitantes para, en teoría, tener un escaño reservado,
pero para tener, digamos, una representación de todos los pueblos originarios se les asigna un escaño incluso si sus habitantes con esa, digamos, ascendencia son menos del número que se considera mínimo. Entonces los mapuches, que son el más numeroso, tienen mayor cantidad de cupos. Aymara, que es el segundo más numeroso, tiene 2 cupos. Y de ahí en adelante, incluso, por ejemplo, el pueblo Rapa Nui, que en teoría por número no debiese tener un cupo, lo tiene para mantener esa representatividad de los pueblos originarios. Estos candidatos son elegidos en un padrón completamente separado. ¿Que cómo se determina? Personas que hayan declarado que son de ascendencia de pueblos originarios, como por ejemplo personas que estén sujetas a algún aporte del Estado, como algún bono, algún beneficio por ser pueblo originario, personas que sean reconocidas pueblos originarios en los listados oficiales de la oficina, digamos, que se encarga de eso, y personas que lo quieran declarar así y que puedan demostrarlo, digamos, ante el CERVEL, antes del periodo que en realidad ya terminó, que era el periodo de inscripción de las candidaturas. En el fondo, y esas personas quedan en un padrón separado, no pueden votar por los candidatos de su distrito, sino que votan por este distrito nacional, digamos, donde votan por el representante de su propio pueblo originario. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo soy mapuche, puedo votar por un mapuche en cualquier región. No existe, esos 7 candidatos no están adosados a un distrito en particular, sino que en realidad representan a toda la comunidad mapuche y se puede votar por ellos de Arica a Punta Arenas si es que uno está dentro del distrito. O sea, del padrón. Y eso pasa con todos los pueblos originarios. Entonces, los Aymara van a votar por sus 2 escaños a nivel nacional, y etc. Entonces, por ejemplo, si una persona es Rapa Nui, de ascendencia Rapa Nui, pero no vive en la Isla Pascua, de todas maneras puede votar por su candidato porque está en este padrón aparte y va a tener que votar por los candidatos que corresponden al pueblo originario Rapa Nui. Además de eso, digamos, este número, como se encuentra dentro de los 155 representantes y no es supernumerario, implica un descuento territorial. A diferencia de la elección de parlamentarios que hablamos recién, los distritos que están divididos por habitantes y con una cuota de sobre representación de las regiones, es decir, las regiones tienen proporcionalmente más representantes por habitante que Santiago, en el fondo para establecer una lógica de región. Si se fijan, ese es otro de los objetivos que vamos estableciendo con el tema de representatividad. En teoría, podríamos decir que un voto en región vale más que un voto en Santiago porque tiene más autoridades que lo representan. Aquí va a pasar un poco lo mismo. Se remueven 17 cupos que corresponden normalmente a Santiago y regiones, que son se le remueven a las regiones donde hay una mayor cantidad de habitantes de los pueblos originarios que están asignados en el fondo, los 10 pueblos originarios que tienen cupos, con la salvedad de que para evitar que se genere un binominal involuntario, en donde van a salir 2 personas electas, lo que se hace es omitir a los distritos que solo tengan 3 representantes, cosa que ningún distrito quede con menos de 3 representantes y de distintas fuerzas políticas. Con los independientes, que Joaquín preguntó ahí, ¿qué ocurre? Los independientes pueden agruparse en listas, digamos, propias, listas de independientes que operan en la práctica como una suerte de pacto político y que entran a este ruedo del sistema representativo de repartición de votos, pero efectivamente los independientes tienen menos posibilidad de ser electos por distintas razones. Los sistemas electorales están construidos para favorecer a los partidos, porque los partidos ya tienen una base de apoyo, que son, por un lado, los militantes que están inscritos, los votos que han tenido en elecciones anteriores y las autoridades que tienen, digamos, instaladas. En ese sentido, los independientes no tienen un respaldo atrás necesariamente y por lo tanto tienen que, primero, conseguir firmas para poder ser candidatos, que impliquen que él tiene un respaldo suficiente para al menos estar en la papeleta. Esto, digamos, es una barrera normal, digamos, estándar. Para la elección de constituyente esa barrera se bajó la cantidad de firmas que había que reunir, digamos, con un intento de permitir la participación independiente, y se creó esta nueva figura de que los independientes pueden hacer alianzas, que son estas listas. En el fondo, lo que significa esto es que un grupo de independientes puede unirse en un distrito para que sus votos se consideren en la misma lógica de listas que de un partido,
de manera que sus votos puedan sumarse y puedan ayudarse entre ellos para elegir a un representante. Entonces, esto aumenta las posibilidades, pero la verdad es que además puede haber independientes fuera de lista y además puede haber independientes en distintas listas. No todos los independientes piensan igual, entonces, de hecho, hay distritos en donde hay hasta 4 listas de independientes sin contar a los que van sin lista. Entonces, evidentemente, los partidos que ya tienen una coordinación y una idea de política más clara, es más fácil que tengan, digamos, la posibilidad de salir electos. Ahora, en Chile la tendencia va a facilitar la elección de los independientes. En el sistema binominal, un independiente tiene que sacar aproximadamente el 30% de los votos para poder salir electo, un tercio de los votos, que es casi imposible para un candidato independiente sin los amplios recursos que normalmente tiene una candidatura tradicional. Con el sistema representativo se bajó eso a aproximadamente un 18 hasta un 22% dependiendo del distrito. Y hoy día con este sistema, la verdad es que este tipo de cosas quedan muy sujetas a cuánta participación hay, en fin, como para especular, pero debiese, esta situación de las listas debiese bajar, digamos, la barrera de entrada a los independientes a cerca de entre un 12 y un 15%, que eso ya es, digamos, lo que obtiene un candidato electo de partido, digamos. Un candidato de partido por sí solo, sin ayuda de otros de la lista, puede salir electo con el 10% de los votos aproximadamente. Entonces ya estamos hablando de que la diferencia para que un independiente salga electo es mucho menor debido a este tema de las listas. También hay que no olvidar que hay varios independientes que van dentro de cupos de partido. Un partido puede elegir patrocinar a un candidato independiente y llevarlo dentro de un pacto, aunque eso ha existido desde siempre. La gente en general no los interpreta como candidatos independientes, pero en la práctica y ante la ley son candidatos independientes también. Pero ir completamente fuera del sistema partido, digamos, implica que los independientes que se organizaron mejor, que lograron conseguir más respaldo con firmas y que lograron formar listas, tienen mayor posibilidad. También bajo la lógica de que los candidatos independientes tienen en el fondo esta barrera más alta porque un candidato no puede representar solo a sí mismo, sino que tiene que estar representando una fuerza detrás. Entonces, el sistema premia a los candidatos que logran organizarse mejor y mostrar esta fuerza a la que representan, para que en ese sentido no lleguen a la papeleta como representando intereses de empresas, o representándose a sí mismos, o representando a, no sé, su familia, sino que realmente tengan un colectivo detrás que representan y por el que salen a buscar votos finalmente. Además de eso, se establece, digamos, la paridad de género de salida, que en Chile ya contamos con una paridad de entrada, lo que significa que los partidos tienen que inscribir un mínimo de personas de cada género, que era lo que le explicaba antes de 60 y 40. Hoy día esa corrección se incrementa a un 50 y 50. Los partidos deben inscribir 50% de candidatos de cada género, y en el caso de que sean distritos impares, la diferencia no puede ser mayor a 1. En el fondo solamente puede haber uno más o puede haber un hombre más o una mujer más. En ese caso, además, en este caso además se aplica lo que se llama la corrección de salida, que significa que después de que ingresamos los votos, después de que contamos, después de que vemos quién ganó, entra un nuevo sistema, el cual puede en el fondo sacar personas con mayor votación, con la lógica de mantener la paridad dentro del sistema, o sea, dentro de la Convención Constitucional. ¿Cómo funciona esto? Si, por ejemplo, por votos salieron, no sé, 6 hombres y 4 mujeres, lo que se hace para empatar es que se saca al hombre menos votado y se pone a la mujer más votada que haya quedado afuera, independiente de la cantidad de votos. Esto, como les decía, no hay sistema dentro, si es que se respeta el marco democrático realmente, más que decir si un sistema es bueno o malo, hay que conversar sobre si un sistema cumple o no su objetivo, y en ese sentido lo que se hace aquí es cumplir un objetivo de paridad a costo de representatividad real, en el sentido de que una persona con más votos va a quedar fuera, digamos, por favorecer una mayor paridad. Esta paridad, eso sí, funciona dentro de las listas, lo que significa que nunca va a salir un candidato, no sé, por ejemplo, un candidato de un partido para que entre un candidato de otro pacto opositor, sino que siempre esta paridad se va a aplicar dentro de las mismas fuerzas, cosa de mantener el equilibrio de poderes de las distintas fuerzas políticas que están
digamos, en la votación. Entonces, se parte primero dentro del mismo partido, y si no se encuentra dentro del mismo partido, se sale, digamos, al pacto. Pero sí es importante, digamos, entender que la paridad de género es una corrección y por lo tanto el voto de uno no va a valer lo mismo si es que se aplica la paridad versus si no se aplica. En los casos que la paridad se dé naturalmente, digamos, que salgan electos por cantidad de votos 50 y 50, la paridad no se va a aplicar y solamente va a entrar en juego cuando ocurran esto que el sistema considera aberraciones, no en un sentido como, no en el sentido moral ni ético, sino que en el sentido matemático, una aberración de esta paridad de 50 y 50. Entonces, entra a jugar. ¿Esto qué implica, por ejemplo, en la vida real? Es que hay distritos donde en general salen solamente hombres y en esos distritos van a quedar personas con mayor votación que otras fuera para que entren mujeres y se alcance la paridad. O hay distritos donde salen más mujeres. Por ejemplo, lo más probable es que pase en el distrito 11, el correspondiente a Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, que en ese distrito las candidatas más competitivas son mujeres. Lo más probable es que las mujeres sean más votadas, como para que también veamos que la paridad se aplica para ambos lados. Lo más probable es que en el distrito 11 queden fuera mujeres para entrar hombres con menor votación, para mantener la paridad. Versus otros distritos como por ejemplo, no sé, en el Maule lo más probable es que salgan hombres para que entren mujeres. Entonces esto ocurre para los dos lados, digamos, con el objetivo de mantener lo más cercano a un 50%. Hay que entender sí que la verdadera paridad no se va a dar en la Convención Constitucional porque, digamos, entran a jugar distintos factores de corrección. Por ejemplo, los pueblos originarios tienen solo un cupo, entonces ahí no se puede elegir un hombre y una mujer, o, por ejemplo, incluso en el caso de los mapuches que tienen una representación de 7 candidatos, o sea, de 7 escaños, son escaños impares, entonces siempre va a haber un hombre o una mujer más, dependiendo de cómo se haga la corrección o de si no se hace la corrección. Entonces, en el fondo, la paridad va a ser más cercana a 55, 45, una cosa por ahí. En ese sentido, además la convención tiene 155 representantes, que también es un número impar, que obviamente se da para que las votaciones no se entrampen en empates en el caso de que las fuerzas políticas estén divididas en 50 y 50 y sea más fácil, digamos, resolver la elección. Y además, eso también es uno de los objetivos que cumple también la división distrital del país. ¿Cómo va a funcionar la Convención Constitucional? Que esto es bastante importante porque hay mucha incertidumbre sobre realmente cómo se sientan a conversar estos gallos una vez que salen electos, y eso me pareció también importante que lo conversáramos. En abril, el 11 de abril, tenemos las elecciones. Nosotros vamos a votar por los representantes de la Convención Constitucional. Además, vamos a tener que votar por gobernador, alcalde y concejales. Esta es la elección que más candidatos ha tenido en su historia, entonces prepárense para decidir el voto entre un número impresionante de candidatos. Estamos hablando de que en concejales van a tener que elegir probablemente entre 140 y 150 candidatos en la papeleta. En la Convención Constitucional estamos hablando de por lo menos 60 o 70 candidatos, en algunos casos incluso más. Entonces, y en gobernador es donde va a estar un poco más acotado, y en alcalde es donde seguramente van a tener que elegir entre 5 candidatos, 6 candidatos, que sigue siendo, digamos, un número tremendamente alto para lo que normalmente convocaban esas elecciones. Esto, digamos, por los mecanismos de inscripción de independientes que se han abierto, por un lado, por también la decisión de incorporar escaños reservados, y también, digamos, porque el momento constituyente convoca más gente que cualquier otra elección. Hay personas que participan en esta elección que normalmente no participarían en procesos como candidatos y que tomaron la decisión de participar, digamos. Esta convención, una vez de que se elija en abril y sea ratificada por el CERVEL, tiene que constituirse entre mayo y junio. Ese es un plazo que tiene que determinar la misma convención porque, y esta es una situación que seguramente va a ser la primera gran polémica o el primer gran desafío de la Convención Constitucional, es determinar sus mecanismos de funcionamiento interno. La convención tiene que decidir cómo va a constituirse, si va a formar comisiones para discutir ciertos temas, si va a discutir todo en pleno, si va a tener representantes de partido como los jefes de bancada hoy día del Congreso o no, ese tipo de cosas. Además tiene que elegir un presidente de la Convención Constitucional y en el fondo todo ese proceso va a ocurrir entre mayo y junio. Ellos tienen ese mes de plazo, digamos, entre mayo y junio para que esto ocurra. Y una vez que se decida,
la convención puede comenzar a operar. Es importante considerar, sí, que la convención viene con un mandato previo. La convención no es, a diferencia de lo que se conoce como asamblea constituyente, la convención tiene atribuciones limitadas que no puede exceder y que están resguardadas por otras instituciones de poderes del Estado. Y los vamos a ver más adelante. La convención va a tener 9 meses para redactar una nueva constitución, pero si considera que necesita más tiempo, puede prorrogar ese periodo por 3 meses más. Entonces, lo más probable es que estemos hablando de una convención que va a funcionar por un año. Y al final de este periodo, la convención, para que no fracasar, digamos, tiene que tener una propuesta con la aprobación de la convención plena con 2/3 del quórum. Digamos que 2/3 de todos los constituyentes, de todos los representantes de la convención, aprueben ese texto final que luego será sometido al plebiscito de salida que va a ser en agosto de 2022. Y con ese plebiscito de salida, la ciudadanía con voto obligatorio y universal, todos los chilenos y todos los residentes en Chile con ciudadanía van a tener que votar obligatoriamente, si no sujetos a cárcel y pena de multa, debe aprobar o rechazar el texto final de la nueva constitución. Si eso se aprueba en agosto, nuestra nueva constitución entraría en vigencia en septiembre, a tiempo para las fiestas patrias del próximo año, y si no se aprueba, queda, digamos, en el fondo ratificada la constitución actual. ¿Cómo va a funcionar, digamos, esto en la práctica? La convención, y por eso se llama convención constitucional y no asamblea constituyente, de hecho esa es una discusión súper interesante, ñoña, para los que les interesa este tema. Constitucional habla de, digamos, constitucional versus constituyente, es una cosa, constituyente se refiere en general a transformaciones que no son, digamos, dentro de la dinámica tradicional institucional. Y constitucional, el cierre decisional, digamos, habla de procesos que van enmarcados en la lógica y en el sistema actual. Entonces, digamos, lo que hace aquí el sistema político al llamar la Convención Constitucional y no constituyente, o no llamar la Asamblea derechamente, es primero reconocer que este proceso se enmarca en, digamos, el sistema democrático chileno y que no estamos reemplazándolo de golpe, sino que aquí lo que ocurre es que hay una transición, digamos, democrática de una constitución a otra. Y bueno, dentro de eso hay un mandato constitucional que fue establecido por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que es el del 15 de noviembre de 2019, en donde lo que ocurre, digamos, es que se le exige a la Convención para funcionar respetar ciertos mínimos. Los mínimos son que no se puede cambiar el carácter de República de Chile, no podemos dejar de ser una república democrática, no podemos cambiar la Constitución, la Convención no puede cambiar su régimen democrático, la Convención Constitucional no puede desconocer sentencias judiciales que existan vigentes en el momento y anteriores, y no puede anular ningún tratado internacional que haya sido ratificado por el Congreso a través de esa redacción de la nueva Constitución. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si nosotros firmáramos Escazú, la Convención Constitucional no podría anularlo. Si nosotros firmáramos el TPP-11, la Constitución nueva no podría anularlo, y así la Constitución no puede anular los tratados de libre comercio que tenemos hacia atrás, no puede anular las convenciones de la Organización de Naciones Unidas que ya hemos firmado, en fin. Además de eso, se le pide a la Convención que todo lo que haga tiene que ser bajo un quórum de 2/3 y que no pueda haber mecanismos de acuerdo paralelos. Por ejemplo, en el Congreso hoy día los diputados pueden anular ciertas cosas si se votan con unanimidad, y además pueden llegar a ciertos acuerdos de fácil despacho, que son en el fondo que en una mesa se sientan los diputados de una comisión y dicen, bueno, esta ley tiene más o menos acuerdo, despachémosla al tiro, y no se vota en el fondo, sino que se da por aprobado. Y otros mecanismos como, en el fondo, acuerdos que ocurren fuera de la sala, en fin. Esos mecanismos están prohibidos en la Convención. Todo debe ser bajo el quórum de 2/3, todo será aprobado bajo 2/3. Todo debe ser ampliamente público y transparente, que eso algunos expertos discuten que puede ser un problema, de hecho, porque grandes acuerdos políticos muchas veces ocurren, digamos, digamos, en situaciones más privadas por un temor a los mismos partidos, en el fondo. O sea, es mucho más fácil para un miembro de un partido
llegar a acuerdos con la oposición si no está su partido en el fondo encima, se puede decir. Pero esa es una discusión que se está dando mucho en la academia sobre el tema político y que podemos conversarla si quieren, pero en el fondo la convención está constitucionalmente mandatada a que todo sea bajo quórum de 2/3 y que todo sea público y que todo sea transparente y que todo sea de cara a la ciudadanía. Y finalmente se establece a la Corte Suprema como un órgano fiscalizador. Si la Convención Constitucional, por ejemplo, decidiera el día 1 disolver el Congreso, disolver el gobierno y declararse Asamblea Constituyente refundacional de Chile, la Corte Suprema puede reunir a sus 5 ministros y pararle los carros en 5 minutos. Básicamente así funciona. Toda reclamación también que ocurra al interior, si algún miembro de la convención piensa que se están haciendo cosas que no corresponden, que no se están respetando las normas de funcionamiento de la convención, puede ir a la Corte Suprema y a diferencia del Congreso tradicional, digamos, la Convención Constitucional depende de estas determinaciones de la Corte Suprema para resolución de conflictos y por lo tanto no puede mandatarse sola, no es autónoma, no es un poder del Estado y está supeditada al Poder Judicial en ese sentido. Esto en el fondo como un mecanismo de resguardo para que la convención no se convierta en asamblea, justamente. Además de esto, de toda esta situación, digamos, constitucional, no sé si alguien tiene una duda sobre ese tema antes que pasemos a lo último, que son los gobernadores regionales. ¿Me cuentan si es así? Ah, aquí me aparece el chat. O sea, más que dudas, me quedó bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias, Nachito. Como el interés de conocer la comunicación con los ciudadanos durante el proceso constituyente. Sé que ella misma va a tomar todas y cada una de las atribuciones para saber cómo se va a constituir con su presidente, pero no sé si un adelanto de cómo va a ser la participación ciudadana a lo largo de ese proceso. La participación ciudadana corresponde a la misma convención determinarla. Los mismos representantes de la convención tienen que decidir cómo se van a abrir mecanismos y además de eso se le dio facultades al gobierno para determinar mecanismos de participación a través de la SECPRES, que es el mismo ministerio que se relaciona con el Congreso. El gobierno puede establecer mecanismos para que la ciudadanía introduzca recomendaciones a la convención, pero la convención, cómo va a tramitar esos mecanismos, lo tiene que decidir la misma convención. Entonces, aquí va a ocurrir probablemente, bueno, el gobierno ya lanzó una plataforma de participación ciudadana que se llama Chile Constituyente, en donde en el fondo se van a formar comisiones de trabajo ciudadanas que van a poder presentar propuestas durante todo el desarrollo de la convención, pero seguramente la convención va a desarrollar su propio sistema de participación donde van a poder asistir ciudadanos a la convención a exponer sus propuestas y su idea. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir de alguna manera, pero la convención tiene que organizarse y determinarlo. Lo que sí es que sí, está mandatada a que se generen mecanismos de participación ciudadana y tiene que establecerlos. Además de eso, que se me queda un poco fuera, el Poder Ejecutivo puede y tiene la atribución, digamos, el gobierno, de generar propuestas constitucionales para presentarle a la convención. La convención tiene que discutirlas y conversarlas y además el gobierno puede asignar organismos asesores que sean parte de la comisión técnica de la constitución, o sea, de la convención. La convención tiene que crear una oficina que se llama la Secretaría Técnica, que va a estar compuesta por expertos constitucionales de la academia. En el fondo se va a convocar a las universidades a entregar, digamos, a recomendar expertos para esa secretaría. Y además de eso, el gobierno puede recomendar expertos internacionales para asesorar la convención. El gobierno ya anunció 2 asesorías internacionales, una de ellas es la OCDE, que va a prestar asesoría, y la otra es el Banco Mundial, me parece. Pero digamos, participación ciudadana, el gobierno propone, pero la convención dispone en el fondo. La convención es la que va a tener que decidir cómo va a escuchar a la ciudadanía y cómo va a integrarla. Disculpa, antes más una cosita chiquita, si por lo menos en el caso de, supongamos, no se llega a un acuerdo de 2/3 en alguna votación, ella puede asumir por lo menos que esos casos se puedan dirimir, por ejemplo, el derecho al agua, que algo muy específico que pueda hacer como de vuelta a la ciudadanía para que pueda como destrabarse estos 2/3, o no es posible ya bajo las normas actuales que ella pueda decidir que ese 2/3 se pueda como llevar a, no sé, como referéndum.
requisitos. No, eso no lo permite el mecanismo, como que en el fondo no se puede generar como otros caminos para dirimir los conflictos. Lo que tiene que hacer la convención en esos casos es, digamos, volver a discutir el proyecto finalmente hasta que se apruebe. O sea, tiene que existir un acuerdo de 2/3. Lo que ocurre, digamos, lo que ha determinado la ley es que si algún tema no queda zanjado en la Constitución, pero es un tema que era de materia constitucional, digamos, por no alcanza el quórum, pero que sí tiene mayoría, la Constitución, o sea, la Convención Constitucional puede, digamos, compartir eso, digamos, al Congreso, y el Congreso puede tomar esa determinación bajo los quórums propios del Congreso. Pero eso es, digamos, posterior a la Convención. Finalmente lo que no tenga acuerdo simplemente no va a quedar escrito en la Constitución y va a ser materia de ley después para el Congreso. O sea, nada que no tenga 2/3 va a poder quedar escrito en la Constitución. Gracias. No sé si hay otra duda sobre el tema constitucional. Bueno, lo último que me pareció importante, digamos, como Global Shapers en particular, que conozcamos, es que además de la Convención Constitucional, esta elección importante igual, porque este año elegimos a los nuevos gobernadores regionales. Esta es la autoridad que estableció el gobierno anterior, digamos, la administración de Michelle Bachelet se desarrolló una política de regionalización del país nueva, digamos, que viene a tomar lugar a la política de regionalización que teníamos antes, que parte, me parece que en los 80 hasta hoy día, o sea, hasta el 2015, y en esta nueva política de regionalización se establece mayores facultades de administración para los gobiernos regionales, en el fondo trasladar un poco del poder del gobierno central, del poder ejecutivo, hacia las regiones a través de un cargo de líder regional. Entonces, los intendentes van a dejar de existir en abril. Los intendentes de cada una de las regiones van a dejar de existir, van a ser reemplazados por esta autoridad, que en el fondo es súper importante y generó mucha controversia porque en cada una de sus regiones va a ser la autoridad con más votos, porque es una autoridad unipersonal y que es votada por toda la región. Entonces, básicamente, él va a obtener, después del presidente de la República, sea quien sea, va a obtener más votos que todas las otras autoridades políticas de la región. Y en el caso particular de la región metropolitana, quien salga electo va a ser la segunda autoridad política más votada en el país. Entonces, esta persona, en Chile muchas veces la cantidad de votos, y bueno, en la mayoría de los países democráticos del mundo, la cantidad de votos viene acompañada con una serie de atribuciones informales, digamos. Las personas con mayor votación pueden ejercer mayor influencia política, mayor poder político, solo por el hecho de tener más votos. Y eso además viene acompañado de todas las atribuciones que va a tener el gobernador regional. Fue materia de mucha discusión porque los políticos actuales, digamos, los cargos actuales, sean los gobiernos, incluso el gobierno anterior que propuso este proyecto y el gobierno actual, el Poder Legislativo a través de todos los sectores políticos, estuvo muy nervioso con esto porque, digamos, esta representatividad tan alta implica, digamos, que va a haber una transferencia de poder importante y que va a haber una diversificación importante de poder dentro de las regiones que hasta el día de hoy no teníamos, y eso obviamente va a generar varios, si se quiere, controversias políticas en las regiones. Entonces, se discutió mucho qué atribuciones tenía, si más o menos, partió con muy pocas atribuciones, hoy día tiene un poco más, y probablemente, lo más probable es que gradualmente el Congreso vaya dándole, o incluso la Convención Constitucional, les dé más atribuciones a los gobernadores regionales de las que tiene hoy, y que a futuro esta autoridad se vaya convirtiendo cada vez en una figura más poderosa, si se quiere, en el esquema político de Chile. El gobernador regional tiene... Una pregunta, Nachín. Sí. Al respecto a la figura del gobernador regional y su vinculación, obviamente, como lo que mencionaste, que la convención no puede como eliminar tratados y todo eso como ya existentes. Una pregunta sería, ¿puede la convención entonces, en caso de que salga la discusión como los gobernadores regionales,
otorgarles más poder, pero no podrían otorgarles menos, o podrían jugar para cualquiera de los dos lados siempre y cuando no se elimine el cargo? Mira, como el gobernador regional no es materia, digamos, de judicial, sino que legislativa, la convención podría eventualmente quitarles poder o darles más poder. Ahora, lo más probable es que el cargo, es que si la convención hace alguna cosa con el gobernador, sea darle más poder. Es muy poco probable que le quite atribuciones al gobernador. Lo importante, digamos, de entender es que estas atribuciones en general se las va a quitar al Poder Ejecutivo, digamos, al gobierno central, al presidente. Entonces, digamos, va a estar bien interesante, digamos, cómo funciona eso y qué hace definitivamente. Pero sí, es importante entender eso de que hasta que la Constitución no se apruebe en el plebiscito de salida que vamos a tener en 2022, digamos, nada de lo que está escrito es ley, digamos, es Constitución, nada vale hasta que después de que lo votemos y lo aprobemos como ciudadanía. Pero sí, o sea, podría eventualmente modificar incluso el Poder Ejecutivo. Por eso se ha discutido mucho sobre si vamos a transicionar quizás a un sistema más parlamentario, o a un sistema semipresidencialista. Todas esas definiciones las puede tener la Convención Constitucional. Digamos, yo creo que esa va a ser la definición más importante de la Convención, va a ser cuál va a ser nuestro sistema de gobierno a futuro, y eso de todas maneras va a involucrar a los gobernadores regionales. Puede ser que la Convención le quite atribuciones a la Corte Suprema o le dé más atribuciones, por ejemplo. En algunos países la Corte Suprema ocupa el rol de Tribunal Constitucional. Puede ser que la Convención determine eliminar el Tribunal Constitucional y darle esas atribuciones a la Corte Suprema, por ejemplo. Todo ese tipo de reorganizaciones del poder pueden ocurrir, pero lo importante es que no van a valer hasta después del plebiscito de salida. Entonces, no es que la convención, por ejemplo, le vaya a quitar hoy día poder a Piñera o a los senadores o a los gobernadores que vamos a elegir al tiro, sino que puede modificarlo de aquí al próximo, o sea, digamos, el próximo año puede que estemos entrando a esa transición. La convención sí tiene el mandato de que esa transición sea fluida, suave si se quiere. La Secretaría Técnica tiene que asegurarse de que lo que decidan los convencionales en el fondo no sea de corte, no sea de un día para otro, sino que genere los plazos requeridos para que los distintos poderes del Estado puedan hacer los ajustes que sean necesarios de acuerdo a este nuevo sistema. No va a ser instantáneo en el fondo, pero sí puede hacerlo. Una pregunta, Ignacio. Sí. Supongamos que se da la convención, pero esta convención aumenta no sé, los poderes de los gobernadores. ¿Se podría decir que va a aumentar los poderes de los gobernadores y van a ser los mismos gobernadores electos, o se van a tener que elegir otros gobernadores por el hecho de que la ciudadanía eligió, en el momento en que eligió a los gobernadores, le dio unos poderes determinados y la convención está otorgando otros poderes, entonces se tendría que legitimar esa autoridad? Claro. ¿O quedarían los mismos gobernadores? Mira, lo más probable es que quedarían los mismos gobernadores porque la convención no tiene la facultad de, mediante la constitución, digamos, a menos de que hicieran un llamado general, podría ser que la convención haga un llamado general a que después del plebiscito se llame a nuevas elecciones de todos los cargos, por ejemplo, pero no puede modificar elecciones particulares. Okay. Porque eso no es materia de la Constitución. Ahora, no creo que haya acuerdo para hacerlo. Yo creo que lo más probable es que se le den más facultades a los gobernadores regionales, pero que sigan siendo los mismos por el periodo en que están. Y yo creo que las campañas que se vienen de aquí a abril van a ser muy en la línea de que los gobernadores yo creo que esperan tener más atribuciones. Entonces los candidatos van a hablar de atribuciones que puede que no tengan hasta el próximo año. Y como autoridades electas y como parte en teoría del Poder Ejecutivo, aunque no sean, digamos, necesariamente el mismo sector del presidente, los gobernadores pueden presentar propuestas a la Convención Constitucional una vez electos, como autoridades del Estado. Entonces, por ejemplo, la región de Valparaíso puede generar una propuesta a través de su gobernador y presentársela a la Convención para que la considere también. En ese sentido, no sabemos qué tanto los gobernadores van a querer involucrarse, pero como autoridades, digamos, tienen toda la facultad de mandar un oficio con recomendaciones, pero ahí las decisiones de la convención, digamos, los gobernadores solo pueden proponer como cualquier
ciudadano, autoridad de Chile. ¿Cuánto dura el poder, o sea, el estar en como buena regional? ¿Cuánto Los dura? gobernadores van a durar 4 años en el cargo y en la figura que están ahora pueden reelegirse una vez más directamente. Ya. Gracias. Y el gobernador hoy día, digamos, antes de la nueva constitución, tienen 3 grandes facultades que son acotadas, digamos, pero bastante, entre comillas, poderosas si se quiere. La primera es que van a ser los presidentes del Consejo Regional de cada una de sus regiones. El gobernador tiene la misión, digamos, de supervisar el consejo. El consejo está formado por los consejeros regionales que nosotros mismos elegimos, en este caso los vamos a votar en noviembre. Los consejeros regionales tienen una facultad súper importante que en el fondo aprobar proyectos que sean a nivel regional, como por ejemplo, no sé, ciclovías que cruzan toda la región. En Santiago se da mucho más eso que en regiones. Pero también proyectos, digamos, viales, proyectos de obras públicas. En general, el Consejo lo que hace es asignar presupuestos, porque lo que hace el Congreso es asignar presupuestos a regiones. Con la ley de presupuesto, el Ejecutivo entrega esos presupuestos a las regiones y el Consejo tiene la facultad de administrarlo. Hoy día, el presidente del Consejo Regional es un consejero elegido por sus pares, pero que en el fondo tiene que vincularse y relacionarse con el intendente designado por el gobierno, y en el fondo ahí ocurre, digamos, un punto de choque en el sentido de que el Poder Ejecutivo central puede detener o oponerse a ciertas cosas del Consejo usando, digamos, el poder del intendente regional, que ya no va a existir. Entonces el gobernador en el fondo, como presidente del Consejo, va a dirimir, por ejemplo, empates, va a votar como parte del Consejo, y además de eso va, como también pasa en el Congreso, llevar a cabo la discusión. O sea, el gobernador regional tiene la facultad de elegir qué se va a votar, cuándo se va a votar, dónde se va a votar, todo ese tipo de cosas. Entonces, el gobernador regional va a tener mucho poder, digamos, sobre el Consejo, porque va a decidir qué presupuestos se someten a discusión, y en el fondo puede establecer propuestas en esa materia. Y en esa misma línea, el gobernador regional es responsable de algunos presupuestos regionales, pero no todos. Hay presupuestos regionales que van a seguir a cargo del gobierno, que son los presupuestos que en general están vinculados a los ministerios, presupuestos como hospitales, presupuestos, digamos, construcciones que tengan que ver con los distintos ministerios, temas de minería, en fin, pero el gobernador regional va a tener a cargo los programas de inversión sectorial, y también el gobierno va a poder asignar ciertos presupuestos para la administración del gobernador. Y ahí es donde entra también el otro punto. Bueno, los programas de inversión sectorial son programas que tienen asignaciones para las regiones, donde el gobernador va a poder elegir qué hacer con esa plata, digamos, y que están definidos, son presupuestos que están definidos para ciertas cosas. O sea, este presupuesto es para el fomento del trabajo, este presupuesto es para el desarrollo de la agricultura en la región, en fin, ese tipo de cosas. Y el gobernador va a poder manejarlos. Esto es un porcentaje del presupuesto regional, pero no todo. Pero además, el gobernador regional puede negociar con el gobierno para pedir plata, digamos, básicamente para que se le asigne. Y esa discusión tiene que ver con la tercera atribución, que es la articulación política. El gobernador regional va a tener el objetivo de desarrollar una política regional de largo plazo, integrar todos los planes comunales de cada una de las municipalidades, y también hacerle la articulación necesaria en cualquier proyecto que sea intercomunal. Cualquier cosa que involucre más de una comuna, el gobernador va a estar al centro de esa discusión. El gobernador va a tener que juntar a los alcaldes, hacerlos ponerse de acuerdo, va a ser el que tiene que ir a pelear presupuestos al gobierno, va a tener que ir a pedirle al presidente que le dé presupuestos para ciertas cosas. Cuando llegue la discusión de presupuestos, seguramente vamos a ver a los gobernadores regionales en los medios de comunicación pidiéndole al Ejecutivo ciertos presupuestos, peleando por esos presupuestos, y además va a tener una atribución, digamos, asterisco, que funciona por el lado, que todos los temas de gobierno que sean de administración regional, por ejemplo, el registro civil, que se digamos, gestione regionalmente, además de nacionalmente, el funcionamiento de esa oficina van a estar a cargo del gobernador regional y de su institución, digamos, de la gobernación. Todo, digamos, estas oficinas de gobierno que son a nivel regional,
como la salud regional, las provinciales de educación, en fin, van a pasar o si no a supervisión directa, porque esto es caso a caso, van a estar bajo la fiscalización del gobernador regional, y el gobernador regional va a poder, digamos, intervenir esas instituciones, aunque sean del gobierno central, para, digamos, orientarlas a que el trabajo se dirija a ciertas prioridades de la región, o a fiscalizar cuando no se están realizando bien los trabajos en ciertas regiones, va a poder pedir que se aloquen ciertos presupuestos, en fin. Entonces va a tener, digamos, todo ese tipo de atribuciones adicionales como de jefe político. Lo más importante, digamos, es que, como les decía, como va a ser la segunda autoridad con más votos de la región después del presidente, y en el caso de la región metropolitana, la segunda autoridad más votada de Chile, además esta articulación política va a tener mucho componente informal. El gobierno regional va a poder movilizar muchas cosas, digamos, a punta de sacar, digamos, del bolsillo su tarjetita de soy muy votado, básicamente. Que eso en política se da mucho. Sobre todo en las regiones donde hoy día mucho trabajo de gestión regional, por ejemplo, que no debería por atribución corresponder a los senadores, la hacen los senadores porque son las autoridades más poderosas de la región. Hoy día les va a llegar alguien encima en el fondo. Y eso también va a permitir un mayor equilibrio de poder, en teoría, para que haya menos, por ejemplo, repartirse cargos, cuoteo político, ese tipo de cosas deberían pasar menos porque va a haber autoridades, porque por ejemplo los diputados van a tener que fiscalizar al gobierno regional, el gobierno regional va a poder fiscalizar a los senadores y así, al Poder Ejecutivo. Entonces se va a dar, digamos, una dinámica de control de poder más intensiva en las regiones, que normalmente, mientras más lejos de Santiago uno está, menos control hay en ese tipo de cosas, y más se presta, digamos, para que ocurra. Eso Yo tengo respecto. ¿Sí? una pregunta. ¿El gobernador regional va a tener requisitos como, por ejemplo, de residir en la región, de contar con su, como que en el fondo que no sea una persona de la región metropolitana, pero que está siendo de gobernador regional en el sur? Sí, el gobernador va a tener como requisito, tener residencia, domicilio en la región por lo menos un año antes de la elección. Y en el fondo tiene que estar inscrito para votar en la región. Son requisitos, son solo esos dos, digamos, y además va a tener un requisito de edad, pero que me parece que es el mismo del presidente. Pero en el fondo, no, perdón, es menor, me parece que es mayor de 25 años. Pero en el fondo sí, en teoría el gobernador tiene que ser de la región, y esos requisitos son para garantizar eso. Ahora, es importante entender que ante la ley un domicilio puede ser cualquier lugar donde, o sea, puedes tener varias casas, digamos, en varias regiones y registrar tu domicilio en una determinada. Lo importante es que la persona tiene que votar también en la región, que eso no pasa, por ejemplo, con los senadores. Muchos senadores votan en Santiago, pero son senadores del Maule, de Magallanes, de Tarapacá, en fin. Entonces, ese es un requisito adicional que también ayuda un poco a determinar, porque ante el CERVEL, cuando uno se va a inscribir para votar en una región, tiene que demostrar, digamos, no solamente que el domicilio, sino que efectivamente haya vivido en la comuna donde se inscribió, en teoría. Entonces, en el fondo le pone un poquito más de barrera, pero no creo que dejemos de ver eso que pasa de que llegan personas de otras regiones a ofrecerse de candidato. Yo creo que eso va a seguir ocurriendo porque, digamos, los mecanismos tampoco son súper rigurosos, y porque es muy complicado también fiscalizar eso para la mayoría de las personas. O sea, es fácil, nosotros nos damos cuenta si un político famoso o un rostro televisivo se va a una región en la que nunca ha vivido, pero un ciudadano común es mucho más difícil comprobar si vivió o no en la región. Pero en teoría están esos requisitos, pero como te digo, yo creo que van a seguir ocurriendo casos donde gobernadores en realidad no son de la región. Y ahí en el fondo la pega es de los mismos electores de ver si priorizarán, digamos, a alguien de la región o no. Bueno, y a manera de comentario, Ignacio, va a haber Ujú. también una reconfiguración del poder en cuanto a lo partidista. Muy posiblemente nazcan partidos regionales que tengan solamente a un gobernador, no sé, en la región de, no sé, X, el Maule, que nazca un partido regional del Maule y luego ese partido tienda a la expansión en el resto del país. Eso es muy posible también. Sí, sí, de hecho, qué bueno que mencionaste eso, es súper importante. Hoy día
es muy difícil para un partido lograr subsistir, digamos, en materia regional. En general hay partidos que existen en 2 o 3 regiones, pero que tienen muy poco poder representativo y que hoy día el requisito es que los partidos tengan un parlamentario, un mínimo de votos en la elección anterior o un parlamentario por lo menos, para conservar la situación como el rango de partido, y que sigan recibiendo, digamos, financiamiento estatal, pero con esta nueva figura de gobernación regional probablemente sí, se van a fortalecer varios partidos regionales. Va a pasar en las regiones donde digamos, el tema regional es mucho más potente. Yo tengo la idea de que se va a formar una fuerza regional muy importante en regiones como Arica, Parinacota y Tarapacá, por ejemplo, en Aysén también, que muchas veces hay una concentración más regional, en Magallanes, donde en general salen candidatos independientes que no corresponden a las fuerzas políticas tradicionales. Estas regiones donde en general vemos una desviación de la política nacional de una de las 3 fuerzas políticas, es muy probable que se terminen formando partidos porque el gobernador va a poder articular a través digamos, este poder que va a obtener por tener tantos votos, mucha más fuerza política, digamos. Además que en general los incumbentes tienen muchos incentivos digamos, afirmarse con un partido. Y aquí llego, digamos, al final de la presentación. No sé si alguno quiere conversar algo más sobre el tema. Yo lo único que les comento, digamos, es que el 11 de abril son las elecciones. Ojalá puedan ir todos a votar. Los que no son chilenos, digamos, los extranjeros que son residentes con 5 años con más de 5 años de residencia, pueden votar si es que en el fondo tienen residencia definitiva, tengo entendido. Menos Leo no puede votar. Sí, no sé, Leo estoy seguro que algo hace mal, pero en el formulario, pero él pudo votar en el plebiscito. Pero sí, entonces vayan a votar. Es súper importante este año, sobre todo electoralmente. Yo creo que nunca ha habido otro año más importante. Como les digo, vamos a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes en abril, y en noviembre vamos a elegir senadores, diputados, consejeros regionales y presidentes. Entonces estamos hablando de 9 elecciones, me parece, 8 elecciones. Nunca habíamos tenido tantas. El COVID y el estallido nos acumularon todas las elecciones en un solo año. Normalmente esto pasa en 2 años, pero es súper importante porque justamente todo lo que digamos se ha estado conversando en este último año y medio, yo creo, va a traducirse en una reconfiguración en cierta forma del mapa político de Chile, y es importante que haya una alta participación para que esa reconfiguración sea lo más representativa posible de cómo funciona, de cómo es Chile finalmente. Yo tengo un comentario respecto como a este tema, claro, de se incorporaron muchísimo independiente, está todo esta nueva reestructuración y se están generando estas papeletas gigantes de candidatos. Como yo lo encuentro sinceramente un poco de arma de doble filo, ya que aumenta tu representatividad y hay gente nueva, se puede renovar un poco la gama política, pero a la vez se distribuyen los votos de una manera en que cada persona o personas deberían tener menos votos, deberían conseguir más gente, y creo que ahí se va a generar un juego súper extraño, siendo que igual hay bastante población de que no tiene una educación electoral correcta, y se genera esta cosa como un poco el populismo. Entonces, esta cosa de tener estas papeletas gigantes con un montón de gente, en cuales va a haber un montón de candidatos que van a tener menos votos, pero que van a salir igual. Sí, yo honestamente en particular, y pucha, yo soy un poco tradicional en ese sentido. A mí me gusta, digamos, creo en los partidos como instituciones, a pesar de todos los problemas que tienen. Creo que son la forma de tener una representación de la ciudadanía. A mí no me parece, por lo mismo que dices tú en el fondo, en concejales vamos a tener casi 200 candidatos en algunas comunas. En Santiago Centro van a haber más de 200 candidatos a concejal. Entonces, leer esa papeleta es imposible. Personas que no se informaron previamente van a votar se van a aburrir y van a votar por cualquiera, digamos, en el camino. Entonces, sí, la dispersión de votos va a ser enorme, y eso puede finalmente también dañar la representatividad. Ahora, la demanda ciudadana, digamos, hoy día era abrirle la cancha más a los independientes. Yo creo que
debiésemos tener requisitos de manera que las personas que sean candidatos realmente vengan representados por alguien, no que un día despertaron y dijeron, hoy yo sería súper buen constituyente, y no le preguntaron a nadie y llegaron y se tiraron. Pero yo creo que vamos a ir corrigiéndolo solo. O sea, yo creo que después de esta elección, la misma gente va a decir, oye, esta papeleta es imposible, no podemos elegir entre 200 candidatos, porque nadie puede estudiarse 200 personas. O sea, ni siquiera alguien que quiera informarse realmente de una elección va a poder informarse de todos los candidatos. No da, la gente no tiene tiempo para eso. Y entonces yo creo que seguramente, va a ser una conversación a futuro. Pero para esta elección estamos jodidos y vamos a tener un montón de candidatos y vamos a tener que bancarla. Va a ser una lata, porque además siento yo que puede tener el efecto contrario, como abrir tanto la inscripción a independientes que no necesariamente representen a alguien, va a hacer que muchos independientes se peleen entre ellos finalmente, y yo creo que lo que va a pasar es que los partidos van a salir mucho más fortalecidos. Entonces finalmente creo que tampoco se va a cumplir el objetivo que tiene originalmente la idea. Al final se van a dividir los votos entre los independientes, y los que siempre han votado por los partidos van a seguir votando por los partidos, y los partidos van a seguir siendo ganadores porque no hay unidad al final. Así Exacto. que vamos a tener un método diferente, pero un mismo resultado. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y lo digo un poco sonando como el boomer del grupo, pero los que creemos que los partidos son una expresión apropiada de la democracia, y que lo que deberíamos tener una diversidad de partidos que nos representan, en fin, vamos a seguir votando por partidos. Y yo creo que un independiente tiene que hacer doble pega para convencerme a mí, porque la verdad es que yo soy una persona que cree que los partidos cumplen un rol de formación también de los candidatos, y de que tienen fuerza detrás, en fin, pero es lo que dices tú, o sea, solo en Santiago, por ejemplo, yo que voto acá en Providencia, en el distrito 10, van a haber 7 listas de independientes, 7 listas, de las cuales son la lista oficialista, digamos la del gobierno, va a haber 5 listas de oposición, perdón, 3 listas de oposición y 3 listas independientes. Y además de eso van a ir por lo menos 30 candidatos sin lista que son independientes. Entonces, la dispersión de votos que va a ocurrir ahí es enorme, y probablemente lo que tengamos, y lo digo como con todo el sesgo que puedo tener quizás por mi trabajo, pero lo más probable es que tengamos una sobrerepresentación del oficialismo. O sea, de aquí, digamos, la falta de capacidad de organizarse y de agruparse va a terminar resultando en que justamente los distintos grupos que querían sacar al gobierno van a fortalecer al gobierno porque no se pusieron de acuerdo, básicamente. Como va a Al pasar final, eso, ¿no? igual los partidos tienen esto de que es importante uno sentirse representado, pero uno no puede estar representado en cada decisión, sino tiene que llevarse a una representación de largo plazo, de política, de ética, no de si van a votar a favor o no de algo en específico, así como... Eso. No, y algo que llama la atención es el hecho de que muchos independientes tienen, no sé, 10 años militando en partido y ahora supuestamente son independientes. Entonces, además pasa mucho eso. Entonces eso pasa mucho, pero más que todo yo estoy de acuerdo con Ignacio en lo que dice que las maquinarias electorales al final se fortalecen cuando se bajan las barreras para que todo el mundo sea candidato, porque indudablemente si se baja mucho la línea para ser un candidato independiente, las maquinarias de los partidos políticos van a tener más poder frente a candidatos más pequeños. Sí, tal cual, creo yo. De todas maneras, yo creo que lo que va a pasar finalmente es que es lo que dices tú, Carlos, de que los partidos van a salir fortalecidos con su maquinaria, digamos, con su capacidad de movilización de votos, y eso va a terminar viéndose en los resultados. Leo, creo que estamos, no sé si hay alguna otra duda o conversación que les interese comentar. Sobre cómo crees que termine esto, ¿no? Como que si optimista que esto llegue a un referéndum, o que se caiga en el campo por preferencias que ya las pierdan como la fuerza o las expectativas de cambio. Yo creo que, a ver, la elección que realmente
digamos, a todo el mundo le importa hoy día, y donde está puesta toda la atención es la de la Convención Constitucional. Yo creo que ahí lo que se va a dar es que va a haber un equilibrio súper equilibrado, si se quiere, de poder entre las distintas fuerzas políticas, y que vamos a terminar teniendo una constitución de muchos acuerdos, pero también muy pequeña. O sea, una constitución donde nos vamos a poner de acuerdo en ciertas cosas base, y que probablemente va a ser más pequeña que la que está hoy día, y que van a quedar muchos otros temas más, digamos, libres para que los resuelva el Congreso y el gobierno, los gobiernos que vengan, digamos. Eh, yo creo que eso por un lado es interesante porque le da más muñeca a los gobiernos de impulsar sus propias agendas, si se quiere, de impulsar sus propias propuestas. Eh, pero lo que más me interesa a mí, creo yo, lo más que, no sé, la gente creo yo, yo teniendo mucho interés en estos temas, pero la gente se está concentrando hoy día mucho en temas valóricos. La gente está hablando de la Constitución en clave matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, en temas, digamos, de si vamos a fomentar las ciencias, si la religión va a estar, qué tan adentro va a estar o no. Esos temas, en realidad en la práctica ya los tenemos un poco zanjados. Cuando llegue el día de votarlos, la verdad es que más o menos sabemos cómo va a salir la cosa. Yo creo que donde está realmente la incertidumbre y donde está lo entretenido para los que les gusta la política es en cómo se va a configurar el sistema político chileno después. ¿Vamos a pasar a ser un país parlamentario, o sea, de régimen parlamentarista? ¿Vamos a pasar a tener un semipresidencialismo? ¿Vamos a fortalecer más todavía al presidente? ¿Vamos a generar nuevas figuras de fiscalización entre poderes? ¿Vamos a fortalecer no sé, la Corte Suprema o no? ¿Vamos a eliminar el Tribunal Constitucional? En el fondo, esas conversaciones, porque esas conversaciones no las va a cambiar un gobierno después, esas conversaciones van a quedar para los próximos 40 años. Vamos a anticiparnos y esto es algo que, bueno, a nosotros nos pega muy de cerca en la TAM 4, vamos a anticiparnos no sé, por ejemplo, en Estonia digitalizaron todos los documentos y está constitucionalmente establecido que el gobierno no te puede pedir ningún documento que tiene. O sea, no te puede pedir información que ya tiene de ti mismo. Vamos a proteger la información de las personas, vamos a crear una constitución diseñada para acoplarse fácil a nuevos cambios en cosas sociales o políticas o tecnológicas, o vamos a tener una constitución más bien rígida que va a ser más o menos fija y que si la queremos cambiar vamos a tener que hacer mucho trámite para cambiarla. Como todas esas conversaciones como de cómo se nos viene el sistema político mañana, yo creo que van a estar mucho más interesantes. Puede que pasen más piola, puede que la gente quiera saber si vamos a tener matrimonio igualitario o no, pero yo creo que vamos a tener matrimonio igualitario. Yo creo que el aborto se va a mantener en las 3 causales, porque o sea, hoy día, lamentable o no, dependiendo de la postura que tenga cada uno, no tiene el mismo quórum, pero yo creo que vamos a tener ciertas garantías por ejemplo, de equidad de género que hoy día no tenemos, que vamos a repensar la familia quizás, pero esas cosas están un poco dadas por el tiempo. O sea, yo creo que estamos en un momento de la sociedad en que esas cosas, la sociedad las ha zanjado y no las conversamos porque el Congreso básicamente es flojo, pero, o no quiere entrar en esas conversaciones para no, en el fondo, revolver mucho el gallinero, si se quiere, pero la Convención Constitucional va a tener la obligación de determinarlas, en el fondo, de abordarlas. Porque la Constitución se va a escribir de cero, en este tema de la hoja en blanco va a ser así. Entonces, creo que esas cosas van a quedar más o menos zanjadas y que hoy día tenemos que pensar en esos temas. Yo creo que lo central va a ser qué tanto poder le vamos a quitar al presidente y qué tanto poder le vamos a dar al Congreso. Esa es la discusión, digamos, más importante. Sobre todo porque en Chile el Congreso, o sea, es más impopular que el presidente. Entonces, de verdad, la pregunta es, ¿realmente queremos un sistema parlamentario? ¿Tenemos la cultura política en Chile para tenerlo? En fin, ese tipo de conversaciones. ¿O vamos a tener que repensar el Congreso entero y quizás imitar el sistema que tienen, no sé, en Inglaterra o en Francia o no sé? ¿A quién vamos a copiarle en el fondo? Porque tampoco vamos a inventar mucho. Yo no creo que nuestros constituyentes vayan a ser así unos genios de la política que piensen un sistema nuevo.
Entonces yo creo que la pregunta va a ser a qué le vamos a copiar y cómo lo vamos a chilenizar y adaptar. Yo creo que por ahí va a estar la conversación más entretenida. Yo tengo una pregunta también. Como en el caso, no sé cómo estás tú respecto si eres optimista o eres pesimista, pero respecto a que no se lleguen a acuerdos de nada, sinceramente. Esta cosa de que si no llega a los 2/3, no está en la Constitución. Hay gente que es muy pesimista al respecto y dice que al final no va a haber nada en la Constitución. Yo no sé cuál es tu postura, cuál es tu opinión al respecto. A ver, ahí yo Sería una tengo... constitución minimalista, creo yo, Eso. en ese caso. Es decir, que va a ser meramente enunciativa, tipo la de Estados Unidos. Si nadie llega a acuerdo es que, bueno, se dice que es una república, no sé, se dice que son los 3 poderes y ya. Claro. Sí, yo creo que eso puede pasar. La verdad es que, a ver, a mí me pasan dos cosas. Uno, a mí me gusta que las constituciones no sean gigantes. Como que creo que no todo debe estar en la Constitución y que los gobiernos deben tener como un poco el espacio para tener más cancha en el fondo. Yo creo que los gobiernos tienen que tener una cancha más amplia para ejercer su programa de gobierno, si se quiere, todo dentro del marco democrático, eso, obviamente. Entonces yo creo que la Constitución debiese... A ver, yo soy optimista porque creo que hay más acuerdos de los que creemos. Yo creo que la pelea es hoy día porque en el fondo estamos en campaña y antes de eso estábamos en una crisis, la verdad, estamos en el tema del estallido social y después el COVID y bueno, seguimos en el COVID, pero en el fondo yo creo que la situación política estaba dada para que estuviéramos en ese momento. Yo creo que la convención, y yo no lo creía antes, entonces fue un poco una transformación que tuve. Yo he pasado y Leo lo sabe, yo he pasado como por 10 etapas de inestabilidad emocional con la convención constituyente. Como que a veces pienso que Chile se va a acabar y otros días pienso que nos van a salvar. Pero no, creo que la convención va a alcanzar bastantes acuerdos, pero que va a tener que ser bien distinta a lo que la imaginamos, ¿no? Yo creo que más que un congreso donde van a sentarse a votar muchas cosas, yo creo que la convención va a ser mucho más una suerte de mesa de trabajo, en donde va a ser muy importante elaborar contenidos, y yo creo que en ese sentido, cuando la gente trabaja junta realmente y en vez de llegar con dos papeles distintos que se enfrentan y trabajan sobre un mismo papel, digamos, yo creo que se genera más incentivo a la colaboración. Pero sí creo que va a ser mucho más minimalista que la actual. Creo que hay muchas cosas que van a quedar fuera de la Constitución que hoy día sí están. Y de hecho, así como mi miedo, y va a sonar muy... Hoy día van a creer que estoy loco, pero yo creo que no voy a estar tan loco el próximo año. Mi miedo es que sea una Constitución tan de acuerdo que cuando lleguemos al plebiscito, mucha gente que quería una nueva Constitución después diga, oye, pero esta Constitución nos está dejando fuera muchas cosas, quizás era mejor la anterior. Mi miedo es que finalmente sea una Constitución que en el fondo ellos llegaran con una expectativa de una Constitución como súper pomposa y gigante, quizás como la que tiene... no sé, Colombia tiene una constitución muy grande, muy específica, muy detallada. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que vamos a tener una constitución de acuerdos, pero que va a ser mucho más... O sea, que vamos a eliminar, por ejemplo, no sé, hoy día la constitución define qué es el matrimonio, qué es la familia. Yo creo que esas cosas van a salir de la constitución. Y que de pronto vamos a llegar a un momento en que quizás cuando llegue la hora de votar, la gente va a decir, oye, pucha, pero quizás la otra constitución me cuidaba más las cosas que me gustaban a mí. Como por ejemplo, no sé, la constitución actual pone límites muy específicos sobre en qué cosas puede crear empresa del Estado, o en qué cosas puede no crear empresa del Estado. Y de repente no nos va a gustar las empresas que el Estado quiera crear, pues, y que nos gustaban los límites que tenía, no sé. O no sé, puede ser que hay mucha gente que tenía miedo, por ejemplo, de que la Constitución nueva fuera a afectar la propiedad. Yo creo que esta Constitución va a sacar el derecho a la propiedad mucho más fortalecido, con los estándares modernos, digamos que entre comillas suenan mucho más capitalistas, si se quiere, mucho más en defensa de la propiedad, y yo creo que va a haber mucha gente que va a llegar la Constitución nueva, va a llegar el plebiscito y van a decir como onda, hey, como al final, pucha, nosotros queríamos, no sé, queríamos que el Estado expropiara más y resulta que pasó todo lo contrario.
Si recordemos que hay varias cosas que vienen en cuenta ahí, o sea, es cierto que esta constitución viene del 80 de Pinochet, pero Pinochet muy de derecha será, pero Pinochet era un dictador, y a los dictadores les encanta expropiar cosas. En nuestra constitución es súper fácil expropiar cosas, básicamente. Entonces, a las democracias lo que les gusta es cuidar la propiedad de la gente que vota, básicamente. Entonces, probablemente vamos a salir con una defensa de la propiedad fortalecida, ¿cachai? Entonces, yo tengo la sensación de que, no sé, de que, por ejemplo, vamos a fomentar, probablemente la Constitución va a querer abordar temas de fomento al emprendimiento que hoy día no están. Porque en el fondo, si algo se sabe es que los estados más ágiles son los estados que generan las condiciones para que la gente pueda crear empresas y fracasar más rápido, y después de fracasar recuperarse más rápido. Y en ese sentido yo creo que para muchos se van a dar cuenta que probablemente el texto que salga después de la Constitución va a ser un texto mucho más neoliberal, si se quiere, de lo que creían. Entonces, ahora yo sí tengo mucho optimismo en que, por ejemplo, va a ser una constitución que ojalá sea mucho más limitadora de, por ejemplo, no sé, los monopolios. La constitución aborda muy poco hoy día sobre el tema de los monopolios en empresas. Yo creo que eso se va a abordar. O sea, ojalá que sea una constitución mucho más antiabuso, en el fondo. Yo creo que por ahí va la cosa. Y en ese sentido yo soy optimista, porque yo creo que hay consenso en eso, y más que consenso, va a haber mucha atención de la ciudadanía y muchas ganas de castigar al que no esté en esa onda. Pero sí, yo creo que la gente que cree que esta constitución va a definir temas valóricos, temas, digamos, por ejemplo, no sé, el derecho de los animales probablemente no va a estar en la constitución, ¿cachai? Y mucha gente cree que sí. Yo creo que ahí eso no va a pasar. No. O sea, esas son cosas que se deberían abordar con una ley. Claro. O sea, yo creo que No, probablemente y va a haber un gran problema, porque mucha gente piensa que se va a solucionar los problemas de la cotidianidad con el cambio de la Constitución, que es una falsa expectativa que se está creando. Indudablemente eso no va a pasar. Sí, va a generar el marco para quizás solucionarlos a largo plazo, pero a lo inmediato no va a pasar. Entonces eso puede generar un sentimiento de frustración allí de la gente que los políticos tienen que cuidar y el sistema político se tiene que cuidar de ellos. Por ejemplo, yo creo que la gente cree que, no sé, que quizás la Constitución va a solucionar el tema de las pensiones, y lamentablemente no va a abordar las pensiones. Con suerte va a poner que el Estado tiene el deber de garantizar una pensión justa para las personas, como algo así muy, muy, muy simple. Entonces, ¿y cuál muy enunciativo? Claro, muy enunciativo. ¿Y cuál será quizás como el personaje clave o el personaje clave de hacer ese cambio, como de decirle a la gente realmente como qué esperar de la Constitución, qué cosas, porque yo sé que hay muchísima desinformación al respecto, y quién será como el responsable? No creo que sea el gobierno, pero hoy día nazca el liderazgo nuevo en torno a lo constitucional. Claro. No sabemos, capaz, digo yo, es decir, yo no conozco a profundidad el sistema político chileno, pero quizás nazca algún líder simplemente constituyente que sea, esperemos que sea responsable. Yo creo ese es el tema. Eso. Hay un miedo de que ese posible líder no sea realmente que tenga la información correcta. Sí, yo creo que, bueno, en teoría, quien tiene el deber hoy día de informar el proceso constituyente es el gobierno, como es el mandatado de hacerlo. El gobierno ha creado plataformas y todo, pero no es que estemos viendo en la tele así como todo el día comerciales explicando qué es la Constitución y cuál es el proceso constituyente. Yo creo que la convención misma va a tener que tomar esa pega una vez que se conforme. Cuando esté funcionando la convención, yo creo que va a tener que determinar algún mecanismo de difusión, cosa de que lo que pasa en la convención se transmita, o la gente sepa cuáles son las cosas que va a abordar y las cosas que no, los plazos, en fin, como todo ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que la Constitución sí, o sea, la Convención sí juega un rol, digamos, como les decía, como en construir este nuevo sistema político que probablemente vamos a tener. Y en ese sentido, estos temas van a quedar como pega para el Parlamento reformado o el gobierno reformado que quede después de la Convención. Yo creo que un poco mi mayor miedo en realidad hoy día con la Convención es que el Congreso va a querer echarse para atrás y va a decir, pucha, es que no quiero legislar nada porque puede venir la Constitución y me va a cambiar las leyes, entonces prefiero que no. Entonces yo creo que vamos a tener un Congreso muy aletargado. Afortunadamente esto solo dura un año, y es además un año donde entre medio tenemos una elección, entonces
el Congreso igual iba a ser muy improductivo este año. Entonces, en ese sentido, no perdemos tanto porque el Congreso en los últimos años nunca rinde, entonces, mucho. Entonces, en ese sentido no es tan terrible, pero sí yo creo que el problema va a ser que vamos a estar un poco en stand-by, como que nos van a decir como ya, vamos a tener que aguantarnos hasta agosto del 2022 para ver cómo resolvemos ciertos problemas. Entonces yo creo que en ese sentido la pega está en que ojalá el Congreso tenga harta presión por seguir trabajando, más que nada. Excelente, Nachito, y todo el resto de los que estuvieron presentes en la conversación extendida que tuvimos después de la presentación. Qué entretenido. Sí, estaba buenísima. Creo que fue como muy informativo para todas las personas que estuvimos aquí participando, y espero que también lo sea para las personas que después nos van a ver gracias a la magia del futuro a través del video de YouTube, y espero que lo hayan disfrutado. Y nada, Nachito, muchísimas gracias a ti por la presentación, por la información que compartiste con todos nosotros, y también a todo el resto de los que estuvimos aquí presentes con las preguntas, los comentarios, y nada, poder generar una conversación, una discusión frente a las que, como dijiste, 9 elecciones diferentes que se nos vienen, las papeletas de metro y medio por metro y medio con 125 candidatos, realmente que se viene un proceso democrático en esteroides para Chile, y esperamos que podamos, a través de estas discusiones y muchas otras, poder generar mayor información para la ciudadanía, y que se tomen las mejores decisiones para el bienestar de la democracia y de la ciudadanía aquí en Santiago y también en el resto del país. Así que nada, solamente como agradecerles a todos otra vez por su presencia, y otra vez Nachito por la gran presentación y comentarios que te hacían una pregunta así como pequeñita, oye, ¿qué pasa con esto? Y te dedicabas así, Ay, sí, oye, toma 20 minutos de información si no me increíble. callan, no paro. Sí. No, me encantó Oye, eso. y acuérdate que también tenemos elecciones nosotros en el Hub, para que otra más, para que también participe. Otra más, así que para los Shapers se vienen como 25 elecciones, Debemos no montar una 24. empresa de consultoría de comunicación política este Sí, año. no es chiste. Oye, ese sería un muy buen emprendimiento para realizar este Clientes año. nos faltan. Oye, exacto. Onda, creo que en mis redes sociales ya tengo como 4 o 5 amigos que se están lanzando para ser candidatos a concejales o constituyentes o cualquier wea. Es como, oh, Dios mío, loco, bájenle. Onda, los quiero, cacha, los apoyo, y algunos de ellos hasta como que comparto visión, pero cansa. Un dato, cacha, que yo, bueno, tengo muchos amigos periodistas, y parte de eso es siempre tener amigos cesantes. Por primera vez en mi vida, no tengo ningún amigo periodista sin pega, porque están todos trabajando en campañas de constituyente, o de concejal incluso, de gobernador, no sé. Están todos trabajando en campaña. Todos los periodistas que alguna vez no tuvieron pega ahora son todos requeridos por campaña. Bueno, un lado positivo de todo esto, por lo menos. Nos va a reactivar la economía de la campaña. Claro. Sí, el mercado laboral de ser periodista volvió a ser relevante. Están bien felices con que haya muchas campañas. Bueno, chicos, otra vez muchísimas gracias a todos por asistir aquí. Nos estamos viendo en otra instancia de Shapers Academy. Se vienen más charlas interesantes. Recuerden también, si ustedes quieren participar en las próximas, me pueden hablar por interno. Y nada, muchísimas gracias, y que tengan una bella tarde, y nos vemos. Chao, gracias por venir todo el domingo. Hasta luego, que estén bien. Chao, gracias, Nacho. Buena semana.